Hola mis hermanos del Tabernáculo de la Fe en Huehuetenango. Les saluda el hermano Hans de Alemania con un pequeño mensaje que el Señor me puso en el corazón hoy, que estaba orando por ustedes y el Tabernáculo de Huehuetenango. Cuando hace ya casi 3 décadas, Julio y yo teníamos en el corazón de fundar la iglesia, nosotros decidimos poner el nombre Tabernáculo de la Fe, porque en aquel tiempo yo personalmente estudiaba mucho sobre el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento y nos fascinaba la idea de que haya un lugar donde Dios mismo por su Espíritu pueda morar entre los hombres. Por eso pusimos Apocalipsis 21:3 como versículo lema de la iglesia: He aquí el tabernáculo de Dios está entre vosotros. El deseo de nuestro corazón era que Dios tuviera un lugar donde Él pudiera vivir en medio de los hermanos. Y como en los estudios del tabernáculo nos dimos cuenta de que Dios es el que tenía que tomar las decisiones. En Éxodo 25, versículo 22, podemos leer de que desde el trono de Dios, desde el arca del pacto, de encima del propiciatorio, en medio de los querubines, de este lugar, el lugar de la gloria en la tierra, Dios quería dar instrucciones a su pueblo a través de Moisés, su siervo. El tabernáculo de Moisés enseña de que Dios quiere vivir en medio de su pueblo, y más que eso, Él quiere hablar y dar instrucciones de vida y de bienestar a su pueblo, en medio de su pueblo. El concepto del tabernáculo de la fe era tener una iglesia donde Dios pueda vivir en el centro y donde Dios pueda perseguir sus intereses, que pueda realizar sus sueños a través de personas que le siguen y que creen y que le aman de todo su corazón. El tabernáculo de la fe nunca ha sido y nunca debería ser un lugar donde intereses de humanos lleguen a ser más importantes que intereses de Dios. Por eso todo el tiempo tenemos que buscar a Dios y preguntar siempre: Señor, ¿estamos en tu voluntad? ¿Estamos haciendo lo que tu corazón anhela? ¿O ya tal vez hemos caído en estas cosas de buscar intereses propios y de buscar intereses que ya no sirvan al reino de Dios, sino que sirvan a gloriarnos a nosotros mismos? El tabernáculo de la fe debe ser un lugar donde Dios en el centro pueda brillar, donde Dios en el centro pueda determinar las decisiones, cuales sean en todo área de la iglesia, porque Él es el centro. Él vino a morar en medio del tabernáculo de Moisés y hoy quiere venir a morar en medio de nuestro corazón, pero también en medio de nuestra iglesia. Él es el que manda, Él es el que decide, Él es el que sabe de todos modos lo que es mejor para la iglesia, y es muy necesario que volvamos a poner atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, para que la iglesia realmente pueda llegar a tener el impacto que necesita tener sobre la sociedad. El tabernáculo de la fe debe ser el lugar donde Dios reina y no ninguna voluntad ni ningún deseo humano. Volvamos, hermanos, a ser una iglesia donde en primer lugar se pregunta: Señor, ¿qué podemos hacer para glorificarte? Señor, ¿qué podemos hacer para que tu gloria sea transportada a través de nuestras vidas y familias a la sociedad huehueteca y más allá, de manera como Él nos ayude? Tenemos que volver a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y que sean enterados y desechados todos los intereses humanos. Sabemos que Jesús una vez sacó del templo a los que vendían y Él tumbaba las mesas de los vendedores y de los que cambiaban dinero. ¿Por qué
hizo Jesús esto con una ira santa. Hizo un látigo y sacó afuera a los que estaban haciendo esto en el templo. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque Jesús quería demostrar de que nunca intereses humanos deben determinar las actividades dentro del templo de Dios. El templo, el tabernáculo, la iglesia, mi vida debe ser una morada para Dios, para el Espíritu de Dios, pero eso también significa que el templo o la iglesia o lo que sea donde Dios quiera morar, que debe ser un lugar donde ya no se persigue nada humano, sino que lo humano se ponga a los pies de Dios para que Dios pueda realizar sus sueños. Yo creo que Dios tiene muchos sueños con el tabernáculo de la fe de Huehuetenango, y por lo tanto Él está tratando de recordarnos cuáles eran nuestras raíces. Y estas eran raíces muy, muy maravillosas. Del tabernáculo ha salido mucho bueno. Y ha salido mucho, muy lejos también. Miren hasta dónde llegué yo, ministrando, plantando iglesias en Alemania. Padre, necesitamos volver. Necesitamos volver a estas raíces. Que Dios llegue a ser el centro a través de nuestra atención. Que Dios y el corazón de Dios y los deseos de Dios y el sueño de Dios lleguen a ser nuestra pasión y que todo lo demás sea entregado a los pies de esto. Yo creo que Dios tiene planes maravillosos para el tabernáculo y yo le pido a Dios de que todos nos pongamos otra vez de acuerdo en decir primero la voluntad de Dios y segundo la mía. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Yo les amo y yo les saludo desde Alemania y están en mis oraciones.